Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión del Seminario de Aspectos Legales en Medicina. El día de hoy agradecemos mucho la presencia de nuestra invitada especial, alguien a quien quiero, aprecio y respeto, la doctora y abogada Elena López Gavito. Ella es, muchos de ustedes la conocen, es médico cirujano general, es abogada también, fue responsable de la Comisión de Arbitraje Médico en el estado de Sinaloa, acaba recién de ser presidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía General, la asociación más importante de cirugía en el país, y alguien con experiencia de muchos años en este tipo de temas. Hoy en día la tenemos afortunadamente con nosotros y le vamos a pedir que se conecte en este momento con nosotros. Doctora Elena, ¿sí puede hablar, por favor? Doctora Elena. Bueno, doctora Elena, vamos a esperar si está, la veo en pantalla, la doctora Elena. A ver, ¿me escucha? Ya la escucho perfecto. Doctora, nomás no la vemos. ¿Nos ayuda a poner su pantalla? Dice que me ha bloqueado usted. Me tiene que dar usted entrada. A ver, ¿me ayuda alguien por aquí, por favor? Dice que está bloqueada la pantalla por mí, de la doctora, entonces... Dice que no puede empezar porque DHOTS, o sea, sí, el huésped está. Ya está, ya vimos. Hasta el anfitrión. Excelente. Y desbloquea. Ya. Doctora, toda suya. Bueno. Les dejo ahora sí a la doctora Elena López Gavito. Muchas gracias por todo. Elena, somos todos suyos. Buenas noches a todos. Para mí realmente es un placer estar con ustedes y el día de hoy les comento, no sé si me escuchen, que para nosotros ha sido siempre muy importante todo lo que se refiere a prevención y es por eso que el día de hoy estamos en esta seminarios de que hemos estado programando desde hace mucho tiempo y y pues de alguna manera les quiero compartir, no sé si se alcance a ver bien ya la presentación o todavía no. A ver. Está la presentación lista, ¿verdad? A ver si nosotros la podemos poner. Ahí está. Entonces, empezaremos, ¿verdad? Doctora, la presentación todavía no se ve. Tiene que ponerle en compartir pantalla, Ajá. darle seleccionar, darle compartir y entonces la vamos a ver. A ver. ¿Ya aparece? Todavía no, doctora. ¿No? Ya, a ver, pulsa, ahí ya está. Ya está, ya la vemos, ahora sí nomás hace grande su presentación y ya la podemos ver. ¿Ya? ¿O todavía no? A ver. Se ve perfectamente. Muy bien. Entonces, inicio la plática primero agradeciendo al licenciado Abraham Dávila la oportunidad de dirigirme a ustedes. En primer lugar, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses
para ninguna de las partes y que represento más que nada aspectos gremiales de la práctica de la cirugía. En los próximos minutos trataré de dar una breve introducción. Hablaremos un poco de los diferentes tipos de de responsabilidad y al final les haré una breve conclusión. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que lo más importante y tomando en cuenta que el paciente es el centro de la atención médica, como médicos y como profesionales de la salud, tenemos que tratar al paciente dentro de los más amplios estándares de calidad y dentro del marco de la deontología médica, siempre acuñando los principios de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Es de todo sabido que nosotros tenemos un problema cada vez más alto en relación a que somos muy vulnerables y que muchas veces pasamos en alto esta, podríamos decir, vulnerabilidad, primero por ignorancia o porque a veces no le hacemos frente a la misma realidad. Ningún profesional de ninguna rama del conocimiento tiene más riesgos que el profesional de la salud. Y en estos tiempos lo estamos viviendo muy de cerca porque las personas más afectadas en todo lo que es contagio de esta pandemia, en primera fila estamos los médicos. ¿Y qué decir de las demandas? Pues el profesional es un personaje muy susceptible y judicialmente no me deja mentir las estadísticas. Por otro lado, vemos que a pesar de que el profesional de la salud cada día está más preparado, actualizado, acude a cursos, capacitaciones, realidad virtual, todo lo que se refiere a innovación, tenemos un problema de que estamos muy capacitados, pero se sigue incrementándose de alguna manera exponencial los conflictos de responsabilidad. Y yo creo que en principio puede deberse a que con el consagrado derecho a la vida y a la salud en nuestra Carta Magna a partir del 2011, considerado un derecho humano y se dejó de llamar garantía para decir que esto se refiere precisamente a estos derechos constitucionales, al considerar que es un derecho pensamos que es un derecho a curarnos y no, es un derecho a que estemos protegidos, que tengamos acceso, que podamos acudir a los nosocomios y que esto está contemplado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Y muchas veces al no lograrse esto, pues puede surgir una inconformidad. Pero lo más importante es que muchas veces el personal de salud no se compromete a hacer de alguna manera conciencia de que tenemos una gran responsabilidad en todos los documentos médicos a que nos hemos ido refiriendo en estos días en esta plataforma. Mañana probablemente el doctor Marín Arena hablará mucho de la importancia del expediente clínico. Ayer el licenciado Abraham acuñó muy bien todas las vertientes de lo que es el consentimiento válidamente informado con consentimientos específicos, pero a veces no llenamos los faltantes o no hacemos ver que la atención médica incluye un conjunto de atenciones que van siendo dadas por todos los personajes que actuamos para dar prevención, curación, paliación y rehabilitación. Así lo establece el artículo 32 de la ley, ¿verdad? Y en este aspecto quiero comentar que cuando se presenta un conflicto, pues realmente no lo entendemos porque jamás hay la intención de hacer daño, porque nuestra vocación de servicio y nuestra vocación de ser médicos, pues desde temprana edad está en la pretensión de curar al paciente. Pero cuando por alguna situación la cosa no sale como nosotros queremos, no hay nada más grave que alarme a una enfermera, a un químico, a un psicólogo, a un médico, un patólogo,
que tener un citatorio en un juzgado. Y cuando se recibe la noticia, tenemos una sensación de angustia que puede llevar horas, días, meses, incluso en algunos casos, en el pasado, que era tan largo los procesos judiciales, incluso puede haber situaciones que nos cambien la vida hasta el grado de llegar al síndrome de agotamiento profesional conocido como burnout. Y bueno, en esta lámina nos vamos a centrar gran parte de la conferencia, porque en primer lugar sabemos que existen diferentes escenarios y por eso es muy importante hacer este preámbulo, porque no es lo mismo estar ante una notificación penal que civil, que administrativa y que laboral. ¿Por qué? Porque son diferentes las implicaciones que tenemos como, primero, como ciudadanos y segunda, como profesionales de la salud. Ante todo, quiero decir que, a lo que más le tememos y muchas veces no es tan grave porque se tienen que cumplir ciertos requisitos para que esta vía proceda, es a la vía penal. Y esto se tiene que dirimir inicialmente en una agencia del Ministerio Público y el proceso se lleva en un juzgado penal. La vía civil, por ende, en un juzgado civil, y la vía administrativa tiene que ver con los órganos de control y obviamente con COFEPRIS. En materia laboral, constitucionalmente está estructurado para que esto se lleve a cabo en las juntas de conciliación y arbitraje y en la comisión mixta disciplinaria. Y bueno, hablando de estas controversias, tienen diferentes connotaciones, porque por ejemplo la vía penal, su nombre es denuncia o querella, que es lo que inicia un proceso, cuando alguien en particular presenta una denuncia o una querella. Y sabemos que la única diferencia es que la querella es un acto personalísimo y la denuncia puede ser en algunos delitos cualquier persona o se persiguen oficiosamente. Desde el punto de vista civil sí se llama demanda, pero ustedes se han dado cuenta que se generaliza y siempre hablamos de demanda. Pero bueno, la demanda inicia el actor ante un juzgado civil donde presenta sus pretensiones y sus acciones que él considera que tiene derecho. Y la vía administrativa, que tiene que ser llamada queja o inconformidad y que se puede ingresar a través de las comisiones estatales de arbitraje médico o de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. También está, de acuerdo a la ley de profesiones, los colegios de especialistas, donde ellos, a través de la normatividad, son garantes de vigilar el ejercicio profesional. Asimismo, los órganos de control de las instituciones y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y entrando en materia penal, sabemos actualmente que por lo general somos acusados de delitos, que la mayoría de los delitos pueden ser por los bien llamadas lesiones o por el homicidio, que puede ser derivado de que el paciente se complicó y falleció. Y yo le pongo culposo porque no hay la intencionalidad de hacer daño, como lo comentamos, y eso pues yo creo que jamás un profesional de la salud se despierta con el ánimo de hacer daño. Y para que proceda la vía penal es muy importante que exista tipificado como delito. Y actualmente hemos visto que hay varios supuestos que antes no se consideraban que puedan ser considerados como delitos y es una acción o omisión. O sea, hice o dejé de hacer, pero de esa acción o omisión causé un daño. Y este daño tiene una conexión que le llamamos nexo causal. Entonces, con estos requisitos es que hacen procedente la vía penal. Y la vía penal, pues desde luego que se tiene que comprobar la causalidad y que realmente estemos ante este supuesto, porque muchas veces puede derivarse de la historia, del horizonte clínico, de las mismas comorbilidades del paciente y no necesariamente del actuar del profesional de la salud. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues puede ir desde una sanción pecuniaria, que sería una multa, lo que sería una
pérdida de la libertad o inhabilitación en el caso de que es un delito grave al no observar un precepto de obligatoriedad. El Código Penal Federal establece en el numeral 228 que los profesionales de la salud son responsables de todos los delitos derivados de su actuar profesional y que están registrados en el capítulo 18 de la título 18, capítulo 6 de la Ley General de Salud en materia de lo que serían las sanciones, y además de las sanciones que resulten, pueden estar suspendidos del ejercicio por 2 años, y si la pena es grave o el paciente fallece, pudiera ser de manera definitiva. Y amén de las sanciones penales, va de la mano que se pueda cuantificar lo que sería la reparación del daño. Y hablando de esta infección que nos tiene a todos muy preocupados, aquí hay un supuesto que es importante considerar. Cuando que nosotros sabemos que estamos enfermos, que tenemos o somos portadores de algún padecimiento y que aún así ponemos en riesgo a otras personas, ¿verdad? En peligro de contagio. Que esto sería muy importante en este momento porque las personas que sabemos que estamos en riesgos debemos aislarlos para evitar que se transmita esta infección tan grave a otros pacientes. Queremos decir que normalmente por una responsabilidad profesional o por un delito derivado de una acción o omisión en el manejo de un paciente, no se amerita que haya lo que nosotros llamamos detención de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense cómo el Código Penal Federal establece estas situaciones para otorgar lo que es una restricción de la libertad. Y aquí no aparece ninguna de las situaciones que nosotros podemos hablar en el sentido técnico de atención de un paciente, porque nunca tenemos dolo. ¿Por qué? Porque no hacemos ningún delito contra la salud y porque no hacemos ningún supuesto de los que están aquí enumerados, 11 supuestos en el Código Penal Federal, artículo 167. En materia civil, el monto a reparar generalmente va relacionado con la actividad económica del paciente. ¿Por qué? Pues porque la persona deja de ganar al estar derivada de una situación de incapacidad. Se tiene que reparar el daño material, el daño patrimonial y el daño moral. Y pues lo que se refiere precisamente de acuerdo al Código Civil, hablando de la situación de el daño y los perjuicios, que es lo que yo dejé de ganar por estar el daño cuantificable y el daño de lo que la consecuencia de no haber estado sano para trabajar. Lo más difícil de todo esto, y lo vamos a ver, es la reparación del daño moral, porque aparte de que no hay un tope, es algo tan subjetivo, como lo vamos a ver en el artículo 1916, es muy subjetivo, porque existen situaciones de cómo me siento, cómo me afectó a mis sentimientos, cómo me afectó a mi vida, porque ya no puedo hacer esto. Entonces ahí sí es muy difícil para el profesional de la salud demostrar o defenderse en lo que es la reparación del daño moral. Entonces hablamos de que sus ingresos tienen que ver en relación al pago de este daño patrimonial y moral. Al momento de contestar una demanda, que es cuando nosotros la recibimos, pues ahí viene el por qué se nos está demandando, qué dejamos de hacer, porque la vía civil es dar, hacer o dejar de hacer. Aquí se refiere a los hechos donde el actor tiene que decir qué no cumplí o qué dejé de hacer, generalmente derivado de un contrato que pudiera ser la atención médica, que aunque no se firme un documento expreso o exprofeso,
si hay una relación contractual o un cuasi contrato. Entonces, al contestar la demanda, tiene que afirmar o negar lo que está mencionando el actor y en cada numeral poner si es cierto o no es cierto y con qué se puede probar. Asimismo, este Código de Procedimientos Civiles establece que si nosotros consideramos que es injusta esa demanda y que nos está afectando el prestigio, entonces también debemos considerar a la hora de contestar esa demanda, ¿verdad? Que considero que si tengo yo la razón, me deban reparar el daño a mi prestigio precisamente por no haber tenido unas bases sostenidas en cuanto a la demanda. Y también la ley reglamentaria del quinto, que en este caso nos vamos a referir a la Ciudad de México, establece si eso se deriva de un laudo, que generalmente los laudos pueden proceder de la Comisión de Arbitraje Médico o de las comisiones laborales. Si esa resolución es adversa, pues deberá indemnizarme, ¿verdad? Por los daños y perjuicios. Si el laudo me favorece, pero el laudo es en mi contra, pues yo tengo que pagar desde las costas judiciales, que es los honorarios del abogado, y todo lo que se refiere a los daños y perjuicios del paciente. Y como dice este artículo 35, en caso de contrario, los gastos del juicio y los honorarios los debe pagar el paciente. Hay algo que es muy importante y creo que aprovechando este magnífico foro quiero decir, es que muchas veces se nos olvida lo que es la confidencialidad y la secrecía en derecho. Aquí en este artículo de la Ley de Profesiones se establece que el procedimiento debe ser secreto y que solo puede revelarse en caso de que la sentencia sea adversa al profesional de la salud. ¿Y cuántas veces hoy pasó algo ya en cadena nacional? Están diciendo que fuimos negligentes cuando no hay un proceso todavía legal y se filtró la noticia en los lugares de impartición de justicia. Entonces, aquí podemos nosotros iniciar un proceso judicial contra ya sea el medio de comunicación o la manera en que se hizo público esto, porque debe haber un secreto, ¿verdad? En relación a la culpabilidad o la inocencia hasta que el juez lo determine. Les mencionaba yo en relación al daño moral, que vean qué tan ambigua es el concepto, ¿verdad? Que habla de que algo que dañe mi vida, mis sentimientos, mi honor, mi decoro, o la percepción que tengan otras personas de mí, ¿verdad? Hasta eso, que yo me vea en el espejo y vea yo que algo me afectó, pero que tenga que ver con aspectos psicológicos, y pues aún así es muy difícil de probar y de cuantificar. Pero es importante porque muchas veces, por ejemplo, desconocemos los criterios de la Suprema Corte y de Justicia de la Nación, y hay una tesis de hace 3 años más o menos, donde la resolución precisamente del ministro Saldívar fue que el Pleno habla de que si en el consentimiento informado no se determinaron los riesgos y los beneficios claramente al paciente, pues hacen susceptible lo que llamamos en concreto, ¿verdad? Que sería realmente el daño, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante que hagamos el consentimiento, porque si no hace procedente lo que es el daño moral. Así lo establece esa tesis de la Corte, que se las podemos compartir. En relación a la vía administrativa, que a veces es la que menos nos preocupa, pero es la que es más difícil el proceso, porque muchas veces son procesos que no se notifica a tiempo o que lleva
un sinfín de recovecos, es porque hay mucha dualidad en respecto a la vía administrativa, desde el criterio de decir quiénes son servidores públicos, quiénes se rigen por la ley de servidores públicos, quiénes se rigen por la letra del trabajo. Entonces, la vía administrativa establece las sanciones, como serían también amonestación, que puede ser una amonestación verbal o por escrita, que esto generalmente se hace a través de la dirección hospitalaria, una multa que generalmente va correlacionada con lo que la institución tuvo que haber pagado o la desviación económica que se haya generado. Por ejemplo, anteriormente se hacía, si yo no justifiqué un antibiótico o un medicamento en una nota médica y consideraban, o una incapacidad médica, me podían, aparte de la multa, pedir que yo devolviera el monto de ese medicamento o de esa incapacidad. Y hablamos de las dos inhabilitaciones, que estas sí son delicadas, porque una inhabilitación para trabajar de manera temporal o definitiva se refiere a los trabajadores de confianza. Y el trabajador de base, pues tiene que ser, desde luego, manejado a través de la Ley Federal del Trabajo. Y eso muchas veces lo desconoce la autoridad que te está inclusive notificando, y por eso es que muchos de los procesos en esta vía finalmente se ganan en la vía laboral, porque no fueron correctamente seguidos. La responsabilidad surge cuando se infringe alguno de los preceptos de la ley de salud. Y ahorita vamos a comentar dos que son en este momento de crisis de la pandemia muy importante. Al realizar la actividad, las instituciones deben cumplir con todas y cada una de las leyes, reglamentos, decretos, normas oficiales, como lo establece precisamente el artículo 32 de la Ley General de Salud. Y hay, como les mencioné, todo un capítulo del título 18º de la Ley de Salud, lo pueden checar en el índice, donde establece claramente que cuáles serían los delitos cuando no me doy de alta cuando no tengo el permiso para ejercer, cuando no tengo la cédula. Y aquí voy a hacer un pequeñísimo paréntesis, porque muchas veces nos anunciamos de acuerdo a lo que nosotros creemos y no nos podemos anunciar más que lo que dice estrictamente mi cédula profesional. Yo no me puedo poner ahí adornos que soy especialista en quién sabe qué tantas cosas si yo no tengo una cédula que me respalde y un consejo vigente de esa especialidad. Entonces, esto es porque puedo caer en un delito que se llama intrusismo. Y ese intrusismo es cuando yo me ostento en una receta o me ostento en una tarjeta de presentación con algo que no soy. Y esto es muy importante, y por eso el artículo 64 y 65 del reglamento establece cómo debe ser la receta y qué debe decir la receta para evitar este tipo de sanciones. En la vía administrativa, fíjense cómo es de plural todas las sanciones, y puede venir también una amonestación con apercibimiento. ¿Cuál sería esta? Yo te digo que hiciste esto, pero no lo vuelvas a hacer porque te va a pasar eso. O sea, te estoy apercibiendo de que si reincides puede haber alguna sanción mayor. La multa, que en la vía administrativa está permitida y en la vía laboral no está permitida. Ya lo vamos a ver ahorita, porque dice que debe recibir el trabajador íntegro su salario. Cuando se trata de un nosocomio que no cumple lo que establece la ley y sus reglamentos, la ley sanitaria, que es la ley de salud, y sus reglamentos, el más importante, que es el de atención médica, puede haber una clausura temporal o definitiva. ¿Cómo podía ser esto? Cuando le niegan la atención a un paciente de urgencias, por ejemplo, o cuando le cuestionan en una institución pública a que sea derechohabiente. Entonces puede haber alguna sanción que, si el paciente fallece por la falta de atención, puede haber una clausura de ese nosocomio. El arresto por 36 horas, así lo establece el numeral 417 de la Ley General de Salud. Hay otras que la verdad está un poquito cargada la diapositiva, pero simplemente para que lean el artículo 13 de la Ley de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, porque hablan todas las sanciones de la vía administrativa por esa vía. ¿Y cómo puedo yo saber en qué vía me van a juzgar, si en la administrativa o en la laboral? Porque es muy clara la ley, el artículo 123 de la Constitución, donde establece cuáles pertenecen al apartado A y al apartado B, de acuerdo al tipo de contratación que tenemos como médicos. Y las sanciones pueden, como ustedes ven, haber amonestación privada en un consultorio o pública delante de las personas, suspensión de la comisión o cargo, destituirme del puesto, plantearme una sanción económica, una inhabilitación temporal o definitiva, y cuando se cause daños, pues se puede poner de 3 meses a 1 año de inhabilitación. ¿Quién ejecuta esas sanciones? Porque pues podemos decir, las sanciones administrativas tienen su propio protocolo y no se llama proceso, se llama procedimiento. Y este procedimiento se lleva a cabo por el Tribunal Fiscal y Administrativo, y quien impone las multas es precisamente la tesorería, y se basa en la Ley de Servidores Públicos, que están sujetos a esta ley. Cuando hay omisiones de los servidores públicos, si hay quejas, todo esto está sujeto, como aquí lo menciono, en el artículo 109 constitucional, donde habla precisamente de cómo son estos procedimientos y cuál es la vía procesal, ¿verdad? Entonces, ahí se dice a quién se turna la queja o denuncia de acuerdo a la categoría que se tenga de servidor público o de trabajador. Si el contrato se dio a través de un sindicato, pues obviamente va a ser a través de la Ley del Trabajo, no a través de los servidores públicos, a menos que esa persona lo hayan distinguido con un puesto de confianza. Pero por lo general, en el IMSS, generalmente la propuesta viene de una propuesta sindical. Y en estas excepciones, que yo les invito a que lo lean adecuadamente, los que estén en el supuesto de ser jefes de servicio o directivos, para saber a lo que estamos expuestos. ¿Qué autoridades pueden aplicar la ley de los servidores públicos? Pues ahí aparecen encabezando el Senado y el Congreso de la Unión, el Poder Judicial a través de la Corte, ¿verdad? Y del Consejo de la Judicatura Federal, la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que esto es la vía administrativa, en caso de que sea el apartado que se juzgue por la Ley Federal del Trabajo, serán los tribunales de trabajo. En caso de que el delito administrativo sea con electorales, que hicimos proselitismo por nuestro cargo en un hospital, favorecimos a un partido, pues puede ser el Instituto Federal Electoral, la Auditoría Fiscal de la Federación, la Comisión de Derechos Humanos, Banco de México y órganos jurisdiccionales que determinen la ley de los servidores públicos. Pero esto solo se trata de los que están en este supuesto de servidores públicos, y que es muy importante que se sepa. Asimismo, el artículo 37 de la ley reglamentaria dice que nosotros estamos sujetos a los preceptos que defina la ley y la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, dependiendo cómo estamos contratados. Entonces, juiciosamente, la Ley de Profesiones dice, ¿sabes qué, Elena? Tú estás nada más por la Ley Federal del Trabajo, o ¿sabes qué? Fulanito, tú eres jefe o tú eres directivo, a ti te van a aplicar la ley de los servidores a trabajadores del Estado. La vía laboral, que a veces es la que a menos no le hace mucho caso y es la que deberíamos tener más conocimiento. Lo digo porque todos los días nosotros o contratamos o tenemos empleados o somos nosotros empleados y conocemos totalmente nuestros derechos. Y algo muy importante es que la vía laboral también nos puede sancionar. Y esta es la vía de todos los trabajadores de base. Y estas sanciones, muy parecidas a la vía administrativa, son amonestaciones, multa y la suspensión de nuestro empleo de manera temporal o definitiva, de acuerdo a la gravedad de lo que se nos esté acusando. Ahora,
el artículo 123, que es el que da origen a estas leyes laborales, en el apartado B menciona que son los trabajadores y que tienen que ver los poderes de la Unión, y en el apartado A son empleados, artesanos y en general todo contrato colectivo. Entonces, toda persona tiene el derecho a un trabajo digno, socialmente útil, y vemos con tristeza que mucho del personal en salud, los contratos no están perfeccionados y nosotros, pues con el objeto de estar vigentes en nuestra práctica profesional, muchas veces aceptamos contratos temporales que no nos garantizan, pues precisamente una legitimidad laboral. Por otro lado, aquí es muy claro el apartado va del 123 porque en el numeral 20 habla de las diferencias se tienen que llevar a cabo en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no en los tribunales administrativos, no en los órganos de control, como muchas veces la gente se confunde y descuida la vía laboral. ¿Tiene uno que ir a defenderse a la vía administrativa? Sí, pero finalmente donde se va a resolver es en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y los conflictos individuales intersindicales se someten al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y así lo habla la ley reglamentaria también de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, fíjense cómo nosotros desconocemos hasta la vía donde podemos defendernos. Y es bien importante saber qué categoría tenemos como trabajadores. Asimismo, muchas veces nos ponen una serie de numerales al mandarnos un escrito y por no buscar qué dice la ley, nos perdemos en esas discusiones y dice que no nos pueden cesar si no hay un motivo, una causa justa que determine, ¿verdad? Y que a esto el jefe superior de la oficina puede ordenar que me remuevan del puesto o nombramiento que tengo, siempre y cuando hay una resolución de tipo y de carácter definitivo por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente hay todo un proceso abreviado, dado que se está dando precisamente resolución alternativas en las vías laborales para hacer más breve este proceso. Y bueno, lo que les mencionaba hace un momento, que nos amenazan con multas, pero la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores de base dice que no me pueden poner multa, sea cual sea la causa. Y aquí está en el artículo 107. Y luego que tampoco me pueden embargar mi salario, salvo, como dice un compañero que mañana va a hablar con ustedes, que se trate de una pensión, ¿verdad? Decretada por la autoridad que tiene que ver con esta pensión alimenticia. Pero los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial, más que la de la esposa que les pida la pensión alimenticia en el caso de que esto suceda. Y bueno, algo que ahorita tiene 2 semanas que está en las redes y que los directivos están pues inconformes de que pedimos los insumos, pues el artículo 132 en la fracción tercera dice que el patrón me debe a mí proporcionar todos los útiles instrumentos para ejecutar bien mi trabajo. Y aparte dice que sean de buena calidad. Y si se trata de un cubrebocas, debe ser de buena calidad. Si se trata de unos guantes, deben ser de buena calidad. ¿Para qué? Para no exponernos. ¿Cuántas veces nosotros vemos que el trabajador parece que se va a cambiar de casa, que llega con mochilas, que los anestesiólogos, y si no lo regresa el subdirector y dice, hey, ¿dónde está tu caja? ¿Dónde está tu laringoscopio? Discúlpame, le debería de decir, esto te lo debe otorgar la institución. Claro que nosotros, con el bien de hacer nuestro trabajo adecuadamente, con el bien de hacer lo conducente, pues ¿qué decimos? Simplemente llevo mi oxímetro, llevo mi baumanómetro, pero a veces es interesante ver cómo en las áreas de hospitalización no vemos equipamiento y vemos que hay signos vitales en las hojas de registro de enfermería. Y decimos, bueno, ¿cómo fue? ¿En qué momento se tomó?
Entonces, esto es algo que debemos exigirlo. También se exigen los uniformes, también se exige los insumos, ¿verdad?, que deben existir. Y aquí está la Ley Federal del Trabajo que lo señala. Y bueno, creo yo que ya son las últimas láminas, pero que dado a que el decreto, al primer decreto del 24 y al segundo del 27 que contesta el doctor Alcocer como presidente del Consejo de Salubridad General, asume, ¿verdad?, 2 delitos cuando nosotros nos negamos a atender una urgencia. Entonces, por disciplina, por sentido común, jamás nos debemos de negar a atender una emergencia. Máxime cuando una autoridad sanitaria en pleno uso de lo que es un decreto o por una emergencia de tipo epidemiológica me está diciendo que lo haga en materia de salud general. Aquí dice que puedo tener de 6 meses a 3 años de prisión y una multa, ¿verdad? Dependiendo, no se ha modificado porque ya hay una unificación de todos los salarios y ya no se llaman salarios mínimos, pero en esa época se llamaban zonas económicamente activas. Pero es el 468 de la Ley General de Salud y el 469 que está súper claro. Yo me lo sé de memoria porque ahí es que sin causa justificada neguemos una notoria urgencia. Ayer el licenciado Abraham les decía que es una urgencia, es una situación súbita que pone en peligro la vida o la función de un órgano, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. En ningún lado dice que debo dar el tratamiento completo ni la atención médica completa. Dice atención de urgencia. Asimismo, no habla de la cirugía electiva, porque en ocasiones un enfermo tiene 15 días que se siente mal y se presenta al servicio de urgencias exigiendo atención de urgencias. Y realmente ni está sangrando, ni está chocado, ni tiene disnea, ni está desaturando, o sea, ni tampoco está a punto de perder la función de auditiva o visual. Entonces, por eso es que muchas veces al no saberlo, no atendemos la urgencia. Y si la atención médica pasa el filtro de las administrativas, de la que recoge la tarjeta y todo eso, pues entonces puede dilatar una atención médica y si produce daño por falta de la intervención médica, pues estamos en un problema. En una atención de urgencia, no importa que sea derechohabiente, no derechohabiente. El médico tiene que actuar como tal, como médico. Y pues bueno, con esto que nos quedáramos el día de hoy bien grabado, yo creo que nos quedaría muy claro que una urgencia no la podemos diferir. Y hablando del artículo 132, ya mencionamos que tenemos que tener el equipo, y son equipos que están establecidos por estándares como la OMS, como SAGES, como el Colegio Americano de Cirujanos, como la Asociación Mexicana de Cirugía General, como las federaciones de todos los colegios, equipos de protección. Entonces, si nosotros no lo tenemos y nosotros lo solicitamos, como sucede muchas veces, y no se nos entrega, pues ya la autoridad está en un problema. Ahora, si a mí me dicen, quita tu escrito o retíralo porque te voy a quitar, pues quítame. Porque se les olvida que el directivo, hay 2 artículos en el reglamento de atención médica, el 18 y el 19, donde están ahí sus funciones. Y dentro de sus funciones están precisamente vigilar que haya la máxima seguridad en la atención de los pacientes. Y no solo por protegernos nosotros, sino también para evitar un contagio, al no usar adecuadamente el uniforme, en traer alhajas, en esta etapa, olvidémonos de andar muy fancies, dejemos, por favor, relojes, cadenas, pulseras, todo en nuestra casa y tratemos de implementar lo que se nos está sugiriendo. Y pues bueno, aquí está todas las redes a las que yo estoy acostumbrada a participar y pues le agradezco este espacio al licenciado Abraham porque yo sí quería dialogar con ustedes, sobre todo porque tenemos en la página de la Asociación Mexicana de Cirugía General todos estos lineamientos
bien especificados y trabajamos muy duro desde hace casi 17 o 18 años tratando de hacer prevención de conflictos y pues llevándole al asociado un poquito más de lo que es ciencia y arte, que es precisamente la asesoría. Tenemos todo un grupo que tiene años trabajando en esto, a veces está uno, a veces está otro, pero en general hemos sido un equipo muy sólido y por eso empecé diciendo que yo no tengo conflicto de intereses, porque nuestro interés mayor es el académico y el gremial. Muchas gracias. A la orden. A ver de las preguntas. Nos alegra mucho que estés disfrutando. Comparte este video con tus amigos. También los puedes ver. Un odontopediatra que nos pregunta y nos saluda desde Oaxaca, pero no nos pregunta. ¿Qué procede si no hay contrato y yo trabajo en una empresa? Pues es exigible, ¿verdad? Tiene uno que presentarse en el Departamento de Recursos Humanos y solicitar de la manera más amable que cuál es mi contratación, ¿verdad? Porque pues sí, realmente todos mis compañeros saben que somos omisos por naturaleza. Lo veo mañana, lo veo pasado. Y esto puede poner en peligro nuestro patrimonio y por eso es que yo insisto mucho, ¿verdad? Que debemos tratar de hacerlo. Aquí menciona el doctor Guzmán, un saludo, un gran amigo, Juan Ignacio Guzmán, que es parte desde hace muchos años de esta actividad, donde dice que el derecho a la protección es un derecho que tiene el personal o solamente los enfermos. No, pues todos somos ciudadanos. La Constitución en el artículo primero establece que todos tenemos los derechos y que si es válido diferir la atención de un enfermo en tanto nos proporcione. Pues mira, diferir una urgencia no se puede. Por eso es que generalmente nos tienen un poquito presionados, pero sí exigirlo de una manera oportuna hacerlo. Pero en relación a los insumos, tenemos que entrar con lo que tengamos y buscar la manera de protegernos como podamos. Hacer las cosas muy bien, ¿verdad? Y porque si te dan, por ejemplo, un uniforme desechable que es tan de mala calidad, tampoco te va a proteger. Entonces, yo creo que es muy importante de que tener todo esto en orden y reconocer que la urgencia es de urgencia sin dejar de protegernos, porque también debemos proteger nuestra integridad física, ¿verdad? Aquí hay otra situación que dice que si se puede obligar a un bombero a entrar a un incendio sin equipo, pues no, pero muchas veces ellos han discutido todo esto por eso nos piden en los altos y tienen grandes aportaciones los bomberos de ciudades hermanas de otros países donde les regalan el equipamiento. Aquí en Mazatlán, nosotros de Santa Mónica nos llegan equipos para los bomberos porque la autoridad no lo da. Lina Martínez, ¿qué responsabilidad de los residentes? Fíjense que le voy a solicitar al licenciado Abraham que nos dé la oportunidad de hablar con los residentes. Definitivamente el residente está inserto en la Ley Federal del Trabajo, más o menos del 353 en adelante, 351 y son varios. Sí tiene responsabilidad el residente, aunque es una persona que tiene también derechos que están establecidos. Recientemente hubo en el 2019 se agregó algo en la Cámara de Diputados de derechos a tener alimentación y áreas de descanso, pero precisamente nosotros hemos estado muy al pendiente de ustedes y lo pueden constatar. La Asociación Mexicana de Cirugía General ha apoyado mucho a los residentes en este sentido, porque para que conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones, porque muchas veces a la hora de las obligaciones es donde no cumplimos, pero sí, toda ley por
definición tiene que tener derechos y obligaciones. Y entonces, podríamos decir que la funcionalidad de nosotros es en base a las competencias y en base a lo que es la Lex Artis. Si como residente yo tengo a mi adscrito y estoy haciendo lo que a mí me toca, pues obviamente yo quiero agradecer que tuve buenos tutores, aunque los mentores están muchos en periodo de extinción, debemos recuperar las mentorías para que el residente también se sienta que se le dio buen ejemplo, ¿verdad? Hay otra pregunta que habla que si te cambian el contrato, ¿qué va a pasar si te cambian el contrato? Te quiero comentar algo. Por lo breve del tema no pudimos ahondar un poquito más, pero de acuerdo a las competencias del Consejo de Salubridad General, en una etapa como la que estamos, si se declara una emergencia, ellos sí tienen las facultades de moverte tu adscripción. Son de las únicas eventualidades. ¿Y por qué? La Constitución le da unas amplias facultades al Consejo de Salubridad General para actuar en estas circunstancias, porque imagínense que se necesite a una persona en otra área pues no, yo aquí me quedo porque a mí me toca estar en la preconsulta. Pues no, en estos casos de emergencia, y probablemente ustedes lo van a ver, y por favor lean el decreto sobre todo del día 27 de marzo, ahí establece que pueden haber situaciones de emergencia o la misma ley de salud establece que se pueden tomar determinaciones para cambiar a todos el escenario. Medio público y medio privado, aguas. Puede llegar un hospital y decir, este hospital ahorita lo convierto en hospital público. Y así lo establece la ley de salud y así lo establece la Constitución. Por eso es que es muy importante ver en qué etapa estamos, prepararnos sobre todo psicológicamente, porque traten de leer, yo les voy a complementar algo que se hizo o lo pueden consultar en la página de la asociación. Ahí mismo viene qué artículos, creo que es el 189, donde establece cuáles serían las consecuencias de un decreto en caso de que se declare una situación de urgencia epidemiológica. ¿Qué otra pregunta aquí? Doctor Pesina, Jaime Pesina, con mucho gusto le contesto que antes de negarme solicite. Sí, claro, es un derecho que tiene. Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene un derecho de que le den el equipo para que no se infecte. Luis Mendoza dice, desafortunadamente los pacientes en la actualidad suelen presentar demandas en la vía civil por reparación del daño. ¿Cree que proceda la demanda? Pues muchas veces tiene que a ver la situación de las pruebas y por eso nosotros tenemos que tener, mañana se va a hablar de las pruebas, tenemos que tener bien claros nuestros derechos constitucionales, porque ahorita el doctor Guzmán decía, ¿qué derechos tenemos? Muchos. Tenemos derecho a la confidencialidad, tenemos derecho a que se nos respete nuestro juicio clínico, tenemos derecho, ¿verdad?, a que haya una igualdad procesal, todo eso está en la ley, ¿verdad?, pero no lo conocemos. ¿Qué otra cosa dice? ¿Qué otra situación? Dice Nicolás Hernández. Buenas tardes. Ahorita en la pandemia que nos encontramos, los directivos amenazan con denuncias a los médicos por supuesta indicación del gobierno si publicas lo que sucede. Bueno, yo creo que esto es de sentido común. Y lo hemos visto ahora que cuando damos la plática de responsabilidad en los medios electrónicos, sabemos que hay un reglamento, sabemos que lo que dice la ley en relación a la publicidad, hay cosas que por sentido común no las debemos publicar. ¿Por qué razón? Porque eso sí puede ser usado en nuestra contra. Estamos en un área de confidencialidad y simplemente si ustedes no leyeron su contrato colectivo, léanlo, porque probablemente ahí venga algún numeral donde diga que no pueden ustedes subir cosas
y menos de pacientes a las redes sociales. Debe haber un juicio crítico en relación a lo que subimos a las redes sociales. Yo creo que solicitar que se nos apoye con los insumos, yo creo que eso lo podemos hacer perfectamente, sin ventanear a nadie, pero también el reglamento del seguro dice, por ejemplo, el contrato colectivo dice que no debemos hablar mal de los compañeros y muchas veces lo hacemos. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad?, que revisemos el estado contractual de la institución, ¿verdad?, para poder ver lo que estamos publicando. Yo creo que para que no se use en nuestra contra toda la divulgación de la información. Dice Luis Mendoza también, no procede la demanda si yo no tengo, si tengo todo por escrito y bien argumentado. ¿Nos pueden enviar la tesis del ministro? Sí, claro que sí. Incluso está en un video porque se trata de un caso de una cirugía de cadera en donde no se le explicó bien los riesgos y beneficios. Sí se las pasamos con mucho gusto. Nos compartes tu correo y te lo mando por correo. Janet, buenas noches. En lo que el paciente en la actualidad suele presentar demandas en la vía civil por reparación del daño desde el punto de vista que proceda la demanda, ya lo habíamos dicho que si nosotros lo probamos, no. Judith Maldonado, en caso de contar con un contrato como médico en institución sin derecho a la atención médica, ¿tenemos las mismas obligaciones? Si tú lo aceptaste, un contrato leonino, por eso hay que ver qué firmamos y cómo lo firmamos, pero cualquier contrato debe haber prestaciones mínimas de la ley. Lean otra vez la ley del trabajo. La ley del trabajo dice que tú tienes derecho a la seguridad social, ¿verdad? Luis Palacios, en supuesto de que el médico fuera considerado por su institución para dejar de laborar por ser de comorbilidades y el médico regresa a trabajar voluntariamente, pues está exponiendo y entonces el médico está siendo incoherente, incongruente, porque si no hay un estado grave, ya lo explicaba el primer día el doctor, ¿verdad? Primero debes ir a la guerra, los soldados que están plenamente capacitados y con toda esa energía y conocimiento. Después, ya al final, pues vamos a ir, o los soldaditos muy jovencitos o los que quedemos, ¿verdad? Pero de primera instancia debe ir la gente que no tiene comorbilidades. Dice que si tiene tiempo, el doctor Jesús Capis, que si tiene límite, sí. Hay prescripción, la vía penal y administrativa tiene una prescripción, la vía civil tiene 2 años, ¿verdad? Y la vía penal también tiene 5 años. La vía administrativa también 5 años. En el supuesto de que un médico fuera considerado para dejar de laborar, ¿qué otra cosa dice? Es un comportamiento suicida. Pues es delicado porque en una ocasión lo comentábamos, si tú haces un deporte imprudente o te sometes a un riesgo, el seguro no te paga, ni le paga a tu familia, ¿verdad? Yo creo que... Saludos, doctor Ceja, con mucho cariño, hasta Oaxaca. El doctor Francisco Basurto nos está saludando a Abraham, lo saludo yo con mucho cariño, le mando un beso cariñoso hasta Veracruz. Saludos, doctora de la ULSA, Eugenio. No existe un derecho a la salud en el estricto sentido, más bien es un derecho a la protección. Totalmente de acuerdo. Empezamos la plática comentando que tenemos un derecho a la protección de la salud y que las personas creen que es un derecho a curarse y no, es un derecho a la protección. Este derecho a la salud se ha estudiado, de hecho les recomiendo también una publicación de los cuadernillos de la Suprema Corte, donde analiza a fondo este derecho a la salud. Se llama Resoluciones de la Corte, son cuadernitos que los venden en las casas de la cultura jurídica, y aquí analiza perfectamente desde cuándo y cómo es que se gesta eso. El derecho a la salud está de brindar calidad, universalidad, libre acceso, transparencia, inclusive que sean auditados. Todo eso dice el derecho a la salud. ¿Qué otra cosa? Luis Alberto Santiago. Soy neurólogo, respeto la pandemia.
me incluía como grupo vulnerable y en la actualidad el 30 de marzo ya no nos menciona como grupo vulnerable, pero tampoco nos excluye. ¿Podemos alegar algo que nos podemos exponer? Si tengo un bebé de 3 meses, bueno, hay situaciones de manejar por la edad del bebé y si no tienes quien lo cuide, sí lo puedes argumentar, ¿verdad? De que necesitas, y sobre todo si estás lactando, yo creo que lo puedes exigir. A ver, ¿qué otra cosa? Paola Enríquez, las sanciones y derechos que mencionan son para trabajadores de base y aplican de la misma manera a los trabajadores eventuales. En ese sentido, sí, la única diferencia es que precisamente si no tienes contrato, tu contrato es pues muy leonino, pues realmente no tienes mucho que perder, ¿no? Porque parte del problema que estoy viendo en las contrataciones es que no te mencionan qué tipo de prestaciones te van a dar. Entonces, sí, yo creo que parte del problema es que nos hemos dejado mucho. Yo tengo una amiga que la quiero mucho y es una gran dermatóloga y estuvo contratada toda su vida como médico familiar y de 4 horas. Y es de las más grandes leprólogas del país. Y a la hora de que se jubiló de acuerdo al contrato que ella había aceptado y todo por hacer el bien. Como le gustaba su chamba, dijo, pues sí, sí acepto, estoy llevando el programa estatal de lepra y lo acepto. Pero fíjense cómo podemos llegar a hacer cosas sin darnos cuenta de las dimensiones, que a la hora de jubilarnos, pues nuestra pensión no va a ser adecuada. ¿Qué otra cosa? Araceli Márquez, gracias por la charla. En materia de odontología respecto a las prótesis, bueno, la garantía dice que son 2 años porque es situación civil, pero también está el cuidado que haga el paciente, porque durante un año en la comisión tuvimos mucho trabajo con los odontólogos y todo depende también de qué calidad del insumo, pero también depende del cuidado del paciente, porque muchas veces tú les aclaras que es una prótesis provisional, se lo das por escrito y el paciente no regresa y quiere darle la connotación de prótesis definitiva, que no lo es, porque el material no es el material adecuado. Entonces, por eso es muy importante que ustedes también hagan expediente clínico y consentimiento informado. En cuestión de objeción de conciencia, si el hospital no cuenta con médicos no objetores de conciencia y un médico se niega a realizar un procedimiento, ¿qué procede? Si es un procedimiento de urgencia, lo tiene que hacer. Si es un procedimiento electivo, puede solicitar un médico no objetor. Y también pudiéramos hablar, de hecho, por aquí tengo ahorita un libro de objeción de conciencia que también lo estoy leyendo. Buenas noches, gracias por su plática. ¿Cuál es la mejor forma de actuar cuando llega una urgencia sospechoso? Yo creo que la mejor manera de actuar es tratar a todos los enfermos como si fueran sospechosos. Y si se trata de quirófano, igual. Al igual de cuando nos enseñaron nuestros maestros cómo manejar a los pacientes con VIH, y lo mismo. Tratar con todas las precauciones, desde el cuidado de la sala, vigilar que precisamente se cuente con todo. Y yo creo que aquí tenemos que ser bastante analíticos en el sentido de no llegar con los instrumentos y meterlos a la charola del aires, que eso está desde hace muchos años proscritos porque es desinfección y solo está permitido para equipos de endoscopía, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? En Córdoba se tiene la inquietud de hacer la especialidad de medicina legal una vez que es el ramo quirúrgico, ya previamente nos podrían recomendar alguna institución. Pues realmente no, la única que sé que la tiene es la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, y pues yo creo que más que una especialidad de medicina legal, tenemos que tener la formación desde la carrera y después en la especialidad tenemos que tener esta formación sin necesidad, porque yo creo que lo que nos hace expertos es lo que sabemos de nuestra área del conocimiento y simplemente es conocer a través de todos los cursos lo que sería las disposiciones legales. Saludos, mi querido doctor Loera, lo extrañamos mucho. Aquí le mando saludos mi esposo y yo. Mauricio López, buen día, excelente presentación. El Colegio Mexicano de Ortopedia tenemos un comité de peritos que asisten en caso de problemas médico-legales.
creo que deberíamos insertar un tema al respecto. Soy cirujano activo. Bueno, aquí es muy importante porque cuando nosotros tenemos comités de peritos, por ejemplo, en varios estados de la República, como Federación de Colegios de Especialistas en Cirugía General, nosotros lo que hacemos es estar actualizando el conocimiento tanto de todos los que integran un comité. Un ejemplo es San Luis Potosí. Saludos a todo el equipo de San Luis, al equipo de Monterrey, que también son efectivamente muy buenos, al equipo de Sonora, pero hay personas que no tienen más que un curso breve, entonces sí necesitan estarse actualizando. El año pasado tuve el privilegio que el doctor Zurita me invitó a un curso que dio en el hospital en México, en la Linde, y me maravillé de todo lo que aprendí el día anterior, de lo que se había modificado la Constitución, y en nuestras narices nadie se dio cuenta de lo que habían modificado. Simplemente bajen la Constitución y compárenla con la de hace un año, y muchos de los artículos no se parecen absolutamente en nada, sobre todo los primeros. Todo lo que se refiere al artículo 3º constitucional está muy cambiado. Entonces, por eso es que el perito debe estar actualizado, doctor, aunque nosotros le damos vigencia con credencial de 2 años y les pedimos que estén vigentes, ¿verdad? ¿Los residentes del IMSS tienen contrato? Sí, Tania, sí deben tener contrato. Lo firman el día precisamente que les asigna la base, la rotación. Y es un contrato por tiempo específico, así lo marca la Ley Federal del Trabajo. Marisol Valdés, buenas noches. La fase 3 del COVID, los médicos, sin importar su área, tendrán que brindar atención. Sí, si así lo exige si así lo establece el Consejo de Salubridad General, vamos a tener que hacerlo, si así lo establece. Luego dice Lucy Rivas, ¿tendría un problema legal si me niego a atender o realizar un procedimiento quirúrgico con paciente COVID por no proporcionarme la institución? Pues mira, si se trata, como lo estoy mencionando, de una emergencia, tenemos que ver de dónde sacamos los insumos y tenemos que realizar la urgencia. Pero sí, anotar precisamente en la nota quirúrgica en donde se habla donde describimos que no se nos otorgó toda la protección y que entraste con tu equipo personal, ¿verdad? Porque muchas de las cirujanas, nosotros tenemos un chat que casi somos 200 cirujanas, y yo he visto cómo la mayoría de las cirujanas están adquiriendo por motus propio su protección. De hecho, les quiero comentar y también saludo precisamente a la doctora Estefanía Nava de allá del Hospital de Tecate, porque ella nos estuvo proviendo de cubrebocas, y también aquí local, en Mazatlán, están haciendo caretas de muy bajo costo. Creo que aunque no se vale que la institución no nos dé los insumos, tampoco vamos a exponernos nosotros. Y creo yo que el mal menor es precisamente tratar de hacer las cosas bien y seguir pidiéndolo, no cansarnos de pedirlo. Mi pregunta, el doctor Carlos Macías dice, ¿estamos obligados, aunque es lo mismo? Nos siguen preguntando que qué hacen si no les dan el equipamiento, hay que volverlo a solicitar. Gracias, Ricardo, te mando un fuerte abrazo, y ya te mencioné aquí que en relación al curso del año pasado, que tuvimos que hacer una revisión de todos los temas nuevamente. Doctora Centeno, qué gusto saludarla. Acerca de la responsabilidad de brindar la atención ante una urgencia, ¿cómo funciona en el sector privado? Igual. La Ley de Salud, desde los primeros artículos, menciona que las obligaciones la ley obliga tanto al sector público como al sector privado. Entonces, por lo tanto, si es una urgencia, en donde sea claro, en un consultorio no puedes hacer un procedimiento quirúrgico, le tienes que mandar al hospital, pero estamos obligados a atender la urgencia. Un saludo al doctor Mariñel Arena, que aunque se encuentra muy ocupado, se conectó, ¿verdad? Soy médico en servicio social. La mayoría estamos sin equipo. Ay, mira, sí, nosotros todos los días estamos preocupados por ustedes. Lo comentamos en los grandes foros, estamos preocupados por los residentes, por los internos, por los pasantes. Están en un área de conflicto, en un área de que
La situación de la sociedad civil está difícil porque muchas veces no nos están dando el trato justo y humanitario que merecemos. Y pues creo yo que como sociedad tenemos que aprender a cuidarnos nosotros como gremio. Yo creo que si algo puede salir de esta epidemia es que volvamos a ser un grupo muy sólido, porque lo podemos hacer, olvidarnos de todas las cosas que pasaron con anterioridad en la historia y hacer un grupo muy bonito, muy, muy bien conformado, de que precisamente tratar de resolver, y cuando estemos en calidad de directivos, ponernos en los zapatos. Hace poco hice una reflexión de qué es estar adentro de los zapatos, y es precisamente sentir lo que la otra persona está sintiendo, ¿verdad? Y si tú estás en servicio social, trata de decirle a tu coordinador en qué condiciones estás, ¿verdad? Estamos tratando de responder también de lo que preguntan por Facebook. En el área de odontología, pues bueno, en el área de odontología no deben estar trabajando. Yo conozco, mi hermana es odontóloga, mi sobrina es odontóloga, varios de mis familias son odontólogos, tienen 2 semanas que tienen el consultorio cerrado, porque realmente es exponerse ustedes y exponer a todo el personal que trabaja para ustedes. Entonces, definitivamente están atendiendo las puras urgencias, porque eso sí, como odontólogos también tienen que hacer, tratar de hacer las urgencias. Ketita de Pachuca, querida amiga, me mandaste un saludo, te lo regreso y te mando un abrazo, ¿verdad? Porque es muy importante, seguir unidas en esta batalla. El doctor José Luis Martínez de Monterrey, un saludo. Cirugía de cadera en cuarta ocasión no es mejor caso que se escogió de la Suprema Corte para normar un consentimiento, pero en fin, ya ocurrió. Sí, lo que sucede es que muchas veces nosotros no tenemos una buena defensa en primera instancia. Y ese es el problema, que se genera una tesis en la Corte. Tuvo que llegar a un amparo y esa resolución de amparo convertirse en una tesis. Si hubieran tenido una buena defensa, porque todo lo argumentaron a través de la libertad prescriptiva. Y pues la libertad prescriptiva, como ya la mencionó el licenciado Abraham, tiene límites. ¿Y cuáles son los límites de la libertad prescriptiva? La lex artis y la medicina basada en evidencia. Entonces, eso es para que nosotros estemos muy bien en nuestros consentimientos. A veces, como mencionaba Abraham ayer, un gran amigo te dice, no, Elena, ¿cómo crees que yo te voy a demandar? No, más vale que me firmes y más vale que te explique, porque a veces hemos tenido casos que no es así. Si no tiene los medios para la urgencia, bueno, si no tiene los recursos en el área donde estás, pues ver si se puede trasladar a otra área. También la ley de salud y el reglamento establecen en qué casos un paciente se puede trasladar. Como no queriendo la cosa, cómprense su agenda de salud, y creo yo que vale la pena que en estos días que algunos vamos a estar más tranquilos, lo leamos, porque es muy importante. El doctor Basurto nos menciona los trabajos temporales, que es muy común en los docentes, que hacen contratos por 6 meses. Debemos tener cubierto seguridad social, sí, por el tiempo que trabajamos. Si trabajaste 3 meses, esos 3 meses tienes que tener seguro social. La grabación, ahorita que el licenciado Abraham les diga, ¿verdad? ¿Dónde pueden volverse a ver la grabación si la quieren ver? Por parte de mis directivos hemos decidido la orden verbal de realizar únicamente una muestra de cada 10 pacientes. Mi pregunta es cómo nosotros podemos defendernos ante ellos. Pues mira, en todos los foros, los epidemiólogos y los infectólogos están pues bastante alarmados, porque la realidad es que no hay suficientes pruebas en nuestro país. ¿Y por qué? Pues porque tenemos al vecino del norte que está acaparando todo eso, y pues nos están llegando a cuentagotas. Pero pues yo creo que la recomendación que nos daba el doctor Samuel Ponce de León es que tratáramos a los pacientes como si tuvieran COVID, ¿verdad?
Roxana, te quiero mucho, te mando un abrazo, qué gusto saludarte, espero verte pronto por Guadalajara cuando vayamos. Juani Villalobos, saludos desde Salina Cruz. Igualmente, Juani. Doctora, 2 años mencionó en qué ley le encuentro. ¿Qué quieres saber de 2 años? De la prescripción está en el Código de Procedimientos Civiles. Generalmente en el área de delitos habla un capítulo de en qué momento se prescribe. Si tú tomas el código y te vas a delitos, ahí mismo puedes encontrar la prescripción. Ahora, el solo hecho de tener una cédula y un consejo vigente ya te hace perito. El ser perito incluye que sepas cómo presentarle objetivamente la opinión de un caso a un juez. Entonces, es una metodología que tú vas a aprender, pero realmente lo que tú tienes en tu haber, que es la experticia, al conocer la metodología es lo que te va a hacer perito, ¿verdad? Carlos Díaz, compañero de trabajo, también felicidades, gracias. Qué bueno que estás conectado, Carlos. Carlita, linda, en caso de las pruebas por parte de mis directivos, hemos recibido orden de hacer una sola por cada 10 pacientes. Anotarlo si te toca una de cada 10 pacientes, a los otros 9 pacientes le puedes poner que no hay, que no se encuentra disponible la prueba, ¿verdad? Entonces, eso dice la norma oficial mexicana 004, ¿verdad? ¿En qué artículos? Mira, si ahorita yo te quisiera decir todos los artículos donde dicen que la institución te da el lado de curso, son muchos, pero te puedo decir que la Ley Federal de Trabajo es el 132, fracción tercera, pero en todos los contratos colectivos de la Secretaría de Salud, del ISSSTE y del Seguro, aparece en una parte del contrato colectivo que el patrón te debe dar los insumos para trabajar. Con mucho cariño y afecto le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo, el doctor Alfonso Pérez Morales, quien desde su gestión, desde hace muchos años como presidente, se impulsó el Comité Médico Legal con el doctor Sendejas, la doctora Cota, el doctor Daniel Arena, el licenciado Abraham y todos los que estábamos compartiendo con él la mesa directiva. Gracias, doctor, lo estimo muchísimo. Sandra Luz Guevara, qué útil conocer estos temas. Aquí hay otra pregunta de Beatriz Vaqueiro. Buenas noches. ¿Y qué sabes del material adecuado para los médicos, ya que es una mentira que se les esté dando? ¿Tienen amenazas? No le entiendo qué dice ahí. Sí, sí hay amenazas, pero pues es como les menciono, es como si es como si mandaran a los soldados de Vietnam, ¿verdad? Sin equipamiento, pues sí, vas a una guerra sin fusil. Dice, ¿podríamos saber cómo un gobierno puede convertir un hospital privado en público? Pues mira, esto tiene que salir a través del decreto. En el momento que si Dios no lo quiere, hubiera una emergencia mayúscula, pues tendría que haber disposiciones, pero eso tiene que estar decretado por el Consejo de Salubridad General. Específicamente en el decreto donde especifique el por qué se hizo, ¿verdad? No a libre albedrío. Saludos de parte del doctor Santoyo de La Paz. Creo ya que hemos agotado las preguntas. No sé si dice que esto sí se me hizo muy interesante. Rosy Ruiz, que nos pregunta, en caso de no poder hacer la prueba, pues lo que dice el CIE-10, que es neumonía de origen a determinar, porque si realmente aquí lo único que estamos diciendo es que tenía neumonía, pero no pudimos determinar la causa.
y yo creo que es válido en este caso. Por eso cuando vemos los listados de pase de visita, vemos que hay un sinfín de neumonías. ¿Por qué? Porque no se les ha hecho la prueba. Esa es la... Y considerar la situación clínica, ¿verdad? Porque es muy importante. Me preguntan que si los consultorios privados deberían estar abiertos. Yo creo que no. Ese es mi punto de vista. Yo creo que poner un sígueme y tratar las urgencias. Nosotros, como Asociación Mexicana de Cirugía General, dimos los lineamientos a todos los colegios de especialistas de la federación a que la cirugía electiva se pospusiera, primero por someter al paciente a un riesgo innecesario y segundo, porque nosotros consideramos que no debe tampoco saturarse el servicio de salud. Héctor Sánchez, del estado de Guerrero. Para ser preciso el lugar, Arcelia Guerrero tiene un hospital básico comunitario. Estamos trabajando sin material ni área adecuada. Pues mira, un compañero mío, y le voy a decir el doctor Armando Barrera, de Ciudad Obregón, Sonora, todo el día anduvo buscando insumos para fabricar, ¿verdad? Y proporcionar tanto a los médicos como a los residentes sistemas de protección. ¿Que no nos debe dar el patrón? Pues sí, pero si no nos está dando, yo creo que lo mínimo es por el grado de profesionalidad que tenemos, que tenemos que buscarlo por nuestra cuenta. Entonces, si bien es cierto que, como me comentaba una compañera de Acapulco hoy en la mañana, que ella les compró a parte de su staff las mascarillas, y como en un momento dado varias compañeras lo están haciendo, Carlita ya en Cancún, Tania en Mérida, o sea, todas las que están tratando de que se haga lo mejor posible, pues lo estamos viendo y lo debemos exigir que se compre porque todavía vamos empezando. Entonces, creo yo que pues podemos hacer, no sé, pedir a la gente que está queriendo donar. Aquí en Mazatlán encontramos gente que está donando. Ahorita les voy a enseñar, gente de la iniciativa privada. Gente de la iniciativa privada hizo acuaretas y nos mandó para regalarle a los médicos, y eso estamos haciendo. ¿A quiénes? Pues a los que están en los hospitales que están tratando pacientes. Entonces, pues esto es muy amplio y tenemos la oportunidad de contestar, ¿verdad? Y la persona que tiene riesgo y la persona que no tiene negocio en un hospital o que no tiene una situación, pues pudiera ser que se quede mejor en su casa. David Rosado, desde Mérida, soy nefrólogo, me preocupa que ante la contingencia el hospital donde labore puede movernos al área que necesita. ¿Pueden exigirnos esta eventualidad? Ya lo dijimos que sí, ¿verdad? Tomando en cuenta que el American College of Surgeons y la Asociación Mexicana de Cirugía General recomienda que las cirugías no se realicen laparoscópicas. Me programaron una, yo le propongo al paciente que sea abierta y que se niegue, puedo negarme a realizar la cirugía. A ver, hay que ver, tú estás diciendo que es programada. Si es programada, Abraham Apolonio, yo te digo que la pospongas, a menos que tenga una justificación que a tu juicio clínico consideres que es una urgencia. Ahora, ya se habla en el mismo colegio americano, en el mismo SAGES, en el mismo la asociación, buscar el por qué, explicarle al paciente de una manera muy sencilla. Mire, ahorita precisamente un amigo en la mañana me dijo, hice un apéndice abierta. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía la manera, ni el difusor, ni cómo evitar que los vapores contaminaran la sala. Entonces, se le tiene que explicar al paciente, y en ese consentimiento que ayer explicó Abraham Dávila, que pueden acceder a él, ahí mismo ampliarlo, ¿verdad? Y decirle que en este momento
nosotros estamos apoyándolos con los consentimientos que sean un poquito más amplios y los van a tener ustedes a la brevedad, porque yo creo que el paciente sí debe saber que el solo hecho de pisar un nosocomio ya tiene el riesgo de contagiarse, porque así sucedió en Italia y en España, ¿verdad? Que no, por eso se les dice que se queden en su casa si no tienen a qué ir. Ahora, si el paciente es un necio y se quiere operar, pues tampoco, porque tenemos que nosotros también ser selectivos en ese aspecto y que si me va a demandar porque no le oferté una cirugía electiva, pues yo creo que no es lo correcto. Caro Hernández, buenas noches. No nos queda más que ocuparnos y adquirirlo y sumarnos a que no nos contagiemos. Beatriz Vaquero, doctora, muchas gracias por la información. Quiero decirles que yo no estoy de acuerdo que nosotros compremos los insumos, pero menos estoy de acuerdo que nos expongamos. O sea, el mal menor, éticamente hablando, es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tomando en cuenta que la autoridad no está respondiendo como debe responder. O sea, ¿qué debemos hacer los médicos? Unirnos. ¿Unirnos para qué? Para conseguir recursos, para, ahorita en esta fase sería muy interesante conseguir donaciones de equipamiento para los hospitales como el INER, como Nutrición. Nutrición ya sacó una cuenta donde se les puede aportar porque no tienen con qué trabajar. Esos hospitales que seleccionaron como hospitales de reconversión, a esos hay que ahorita nutrirlos lo mejor que se pueda. Y entonces sí, si es una cirugía electiva, así se para de cabeza el jefe de servicio y que si van a diferir y que quién sabe qué, pues van a diferir, no sabemos ni siquiera si vamos a vivir 6 meses, un año, como para que nos pongamos a predecir que diferir una cirugía 3 o 4 meses. Entonces yo creo que más vale que los criterios sean firmes y de acuerdo a lo que están estableciendo las agrupaciones y nuestros expertos, porque quiero decirles que para nosotros mandar una opinión tiene que estar basada en expertos. Nosotros consultamos infectólogos, epidemiólogos y pues yo creo que basta mucho estar en redes sociales. España nos está subiendo muchos videos de cómo le están haciendo ellos. Yo tuve la oportunidad de hablar con 3 o 4 amigas que tenemos por allá y salvo los lugares pequeños, lejos de Madrid y Barcelona, están asustados. Es más, los médicos se quedan a dormir en el hospital para no ir a contaminar a sus familias. Entonces, creo yo que eso es algo que no quisiéramos ver por acá. Y qué bueno que, por ejemplo, yo me felicito de vivir en Mazatlán porque se cerraron todas las playas, no hay gente en la calle y creo que es la única manera de que siendo una sociedad civil responsable mejoremos. Pues muchas gracias y no sé si Abraham quiera decir algo, si andas todavía por allá, Sí, aquí Abraham. estoy escuchándola amablemente, extraordinaria plática como siempre, doctora Elena, muchas gracias. Agradecer a la doctora Elena su participación, todas sus preguntas, agradecer también a todos y cada uno de ustedes y de manera especial al doctor David, al doctor Carlos, al doctor Julio y a la doctora Patricia y al movimiento Yo Soy Médico 17 Internacional, así como a todos sus integrantes por permitir la transmisión simultánea en vivo en el Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Para quien esté interesado en retransmitir esta información que nos proporcionó la doctora Elena, todas las pláticas están grabadas y están en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17. En ambos Facebook van a encontrar las conferencias. Además, les recuerdo que todas aquellas personas que deseen sus cartas de consentimiento específicas para COVID o los adendum de cualquier otro procedimiento, lo pueden solicitar a atención.mlc@gmail.com. Repito, atención.mlc@gmail.com. Los invito, el día de mañana tendremos al doctor Jorge Luis Mariñel Arena con el tema ABC de la demanda y continuaremos esta semana con la licenciada Carla López con la responsabilidad civil. La próxima semana tenemos panel de lujo como esta semana y les agradecemos mucho su
asistencia. Les recuerdo nuestras redes sociales, Médica Legal Center y Abraham Dávila, tanto en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto en Yo Soy Médico 17. Muchas gracias, doctora Elena. Muchas gracias a todos. Pues sí, nada más un mensaje, todo lo que estamos platicando también nosotros lo subimos a la página de la asociación y pues a mis compañeras y compañeros cirujanos, pues ya saben que nada más mandan un mensajito y tienen información. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta mañana.